Hola, Dios les bendiga. Hoy en este día quiero hablar de un tema muy interesante que tiene un gran impacto sobre nuestro comportamiento y sobre nuestra vida. Que si nosotros logramos ponerle cuidado a esta área de nuestra vida, vamos a tener muchas victorias y vamos a tener éxito en áreas que ahorita de pronto nos está costando. Y este tema es: lo que oyes tiene poder sobre ti. Lo que oímos tiene un impacto fuerte sobre nuestra vida. Está sembrando algo en nuestra manera de pensar. Está formando nuestra mentalidad. Cada que tú te expones a algo, que oyes algo, esto está formando una manera de pensar en ti y está edificando un sistema de creencias que va a impactar tu comportamiento. Y es que lo que nosotros pensamos es lo que nosotros somos. No podemos ser personas rectas, limpias, si nosotros tenemos una mente sucia y depravada. No podemos tener una victoria y una fe en medio de las circunstancias difíciles y una confianza en Dios si continuamente estamos expuestos a noticias de pesimismo, noticias que están sembrando el miedo y el temor. No podemos ser personas emprendedoras si tenemos una mentalidad de fracaso, una mentalidad de pesimismo. Y entonces aquí podemos ver claramente que efectivamente lo que pensamos y lo que creemos afecta nuestra vida y nuestro diario vivir. Si nosotros modificamos lo que oímos y cuidamos a lo que exponemos nuestro oído, vamos a tener la oportunidad de empezar a moldear nuestras creencias para que realmente se alineen con la verdad de Dios. Y quiero que veamos un pasaje que nos va a traer más luz a esto. Está en Romanos 10:14 y dice así: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído sobre Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Entonces, en este pasaje vemos esto claramente, de que lo que oímos tiene el poder de afectar nuestro sistema de creencias, porque está diciendo aquí, hablando sobre el Evangelio, sobre Jesús, sobre las personas que no conocen a Jesús y no tienen fe en Él, que cómo van a poder creer, o sea, cómo se va a afectar su sistema de creencias si nunca han oído de Él. Entonces aquí nos dice algo implícito, que lo que oímos tiene el poder de afectar lo que nosotros creemos. Entonces en este caso está diciendo, alguien tiene que ir a hablar, alguien tiene que exponer el oído de ellos para que ellos puedan escuchar sobre Jesús y ahí empiecen a creer. La Biblia también dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces aquí vemos claramente que lo que nosotros oímos tiene el poder de levantar y edificar lo que nosotros creemos. Y se aplica también para cosas que no son palabra de Dios, pero son palabras humanas o tal vez palabras hasta del enemigo. Cuando nosotros estamos expuestos a esas palabras continuamente y les prestamos el oído, esas palabras están formando algo. Si nosotros escuchamos algo continuamente y lo suficiente, eso puede empezar a formar creencias en nosotros, creencias que no son verdaderas. ¿Sabías que hay muchas personas que creen cosas que no son verdad? Por ejemplo, yo he visto mujeres hermosas que creen que son feas porque lo han escuchado constantemente, o personas que son inteligentes que creen que son tontas, que no son inteligentes, que no pueden lograr nada bueno porque constantemente estuvieron expuestos a gente que les decía que nunca
podían salir adelante, que eran tontos, que no servían para la escuela. Veo muchas personas que tienen capacidades, pero tienen una limitación en su sistema de creencias, y es porque escucharon en su niñez o continuamente cosas que formaron creencias incorrectas en ellos, y ahora ellos no pueden salir de ahí. Hay un ejemplo muy hermoso sobre esto que está en el libro de Números 13. Ellos, cuando los espías son enviados por Moisés por orden de Dios para que fueran a reconocer la tierra, y nosotros conocemos esa historia de que regresaron, y varios de los espías, 10 de los espías, empiezan a declarar cosas como ellos percibieron, empiezan a hablar negativamente, y te lo voy a leer rápidamente en el versículo 31. Dice: pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Ahí dice que empezaron a hablar, empezaron a dar un mal informe, empezaron a hablar cosas negativas, empezaron a decir: la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Imagínense, ellos hasta empezaron a percibir que la otra gente los miraba de una manera que ellos ni siquiera sabían si realmente los estaban mirando así. Pero esta es la manera de hablar de las noticias negativas de la persona pesimista, y cuando nosotros estamos expuestos a ese tipo de manera de hablar, entonces eso puede llenarnos de desánimo. Entonces lo que oímos tiene el poder para llenarnos de fe o llenarnos de desánimo. En el capítulo 14 de Números se empieza a decir que la comunidad empezó a llorar a gritos apenas empezaron a escuchar toda esta negatividad que traían los espías, y dice que lloraron toda la noche, se sumergieron en una terrible angustia, en una ansiedad. Dice que sus voces eran tanto los gritos que se levantaron y empezaron aún a agredir a Moisés, a agredir a Aarón, y empezaron a decir: si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Y que empezaron a quejarse: ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en la batalla? A nuestras esposas, a nuestros hijos se llevarán como botín. Sería mejor que nos volviéramos a Egipto. Esta negatividad que empezaron a oír de parte de los espías los atrapó completamente, y empezó a alterar sus emociones y la manera como ellos percibían. Quiero que note algo: antes de que los espías regresaron, ellos estaban tranquilos, estaban confiados. Dios ya les había dicho que les iba a entregar esa tierra por heredad. Ellos estaban con su fe puesta, pero apenas llegan estos espías y empiezan a decir todas estas cosas negativas sobre la tierra, a hablar puras cosas que eran percepción de ellos y que no era la verdad, porque empezaron a decir: nos van a agarrar a todos por botín, empezaron a decir: nos va a ir mal, todos los que van a vivir en esa tierra, esa tierra se va a comer a todos los habitantes. Empezaron a tener una actitud y hablar con una actitud negativa sobre la tierra, y esto hizo que afectara a todo el pueblo. La fe del pueblo se fue al piso, se quebró. Ellos entraron en ansiedad, depresión, angustia, temor, y todo fue por escuchar
lo que no tenían que escuchar o prestarle oído a lo que no tenían que prestarle oído. Y sabes, muchas veces nosotros cuando estamos teniendo problemas o estamos viviendo una situación difícil, a veces prestamos más oído a los reportes que las otras personas dan, a lo que realmente Dios está diciendo o lo que la realidad es. A veces hay personas que empiezan a hablar de un futuro que ellos no conocen, pero ya empiezan a ver que el futuro es negro, que todo va a salir mal, cuando ni siquiera ese tiempo ha llegado. Y entonces es bien interesante porque Jesús dice en el Evangelio de Lucas y en el de Mateo que nosotros no vamos a ganar nada angustiándonos por el día de mañana. Dice, basta cada día con su propio mal. ¿Por qué el Señor no quiere que nosotros nos angustiemos por lo que va a pasar en otros días? Porque en los siguientes días Dios nos va a ayudar, porque Dios sabe lo que está haciendo y Él, cuando llegue ese momento, Él nos dará el camino que debemos tomar, la salida que necesitamos. Él abrirá la puerta que se necesita, Él nos dará la fuerza que necesitamos. Pero si nosotros empezamos a oír y a prestar oído a lo negativo, lo que va a pasar es que nuestra fe va a caer y vamos a caer en un profundo desánimo y en una profunda ansiedad. Por eso es muy importante, y esto es algo que yo practico continuamente, cuando paso por momentos de mi vida donde estoy pasando momentos difíciles o momentos que situaciones ocurren y me desaniman, yo siempre me propongo a escuchar lo que Dios tiene que decir del asunto y a llenarme de la palabra de Dios para llenarme de fe. Trato de no prestar oído a lo que los demás dicen, al reporte de los demás, sino que empiezo a concentrarme en lo que Dios dice, porque quiero que mi fe y mi ánimo se restablezcan. Quiero que mi esperanza empiece a cobrar vida. Y eso no lo puedo hacer si yo estoy continuamente escuchando lo que no debo estar oyendo. Y quiero decirte que a veces nosotros oímos cosas y lo tomamos completamente como una verdad, y esto es un error. Nosotros tenemos que saber que todo lo que oímos está afectando nuestro sistema de creencias. Hay gente que se expone a gente que continuamente le está diciendo, no, tú no puedes, tú no sirves, ese negocio te va a salir mal, esa comida que preparaste está fea, esa manera de vestir tuya está horrible, cantaste feo, predicaste mal. Cuando tú te expones a personas así, ya sea de tu círculo cercano, o de tu familia o de tu iglesia, lo que pasa es que tú te empiezas a sentir de menos, tú te empiezas a sentir como que haces las cosas mal, como una persona que no tiene capacidades, que no tiene aptitudes para hacer nada. Eso empieza a calar tu seguridad y empiezas a entrar en una inseguridad por todo. ¿Por qué? Porque nos concentramos y dejamos que esas voces nos hablen. Tenemos que ir a ver qué dice Dios de nosotros, cuál es el valor que Dios le está dando a lo que nosotros estamos haciendo, qué es la opinión que tiene Dios sobre nosotros, qué ha dicho Dios sobre nosotros. No se trata de lo que las personas crean, sino qué dice Dios. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios ha manifestado y ha prometido sobre nuestra vida? Lamentablemente tendemos más a prestarle cuidado a lo negativo y a prestar oído a lo negativo que a lo positivo. Pueden venir miles de comentarios de gente diciendo, lo hiciste bien, tienes una gracia de Dios para hacer esto, la comida te quedó deliciosa, cantaste precioso, pero llega una persona a decirte, no, se te desafinó en el coro, o llega otra persona a decir, no, esa comida le faltó sal.
un solo comentario entre miles, ya nosotros tendemos a agarrar ese comentario como una verdad. Y nosotros necesitamos saber que para que nosotros podamos vencer, tener victorias en Dios, tener triunfos en Dios, tener éxito en el propósito, en el llamado que Dios nos ha hecho, no podemos estar dependientes de escuchar otro reporte que no sea el reporte que viene de Dios. Y aquí vemos que esto pasó justo con los israelitas. Léase la historia, capítulo 13 y 14 de Números, que vino Caleb, vino Josué, hombres de Dios llenos de fe, llenos del Espíritu, a traer el reporte de Dios, a decir, no, nosotros podemos, Dios ya nos entregó esta tierra, el Dios de ellos los ha abandonado, ellos nos los vamos a comer como pan, parémonos ya y vámonos a conquistar porque Dios está con nosotros. Era el reporte de Dios, el reporte de la fe. ¿Y qué pasó? Ninguno de ellos quiso creer en este reporte, sino que le prestaron oído al reporte fatalista, al reporte negativo, al reporte que decía que no se puede, el que empezaba a detallar todas las circunstancias que podían salir mal, el que empezaba a enfocarse y a engrandecer en lo malo, en lo negativo, en lo que iba a pasar malo. Esto pasa muchas veces, amigos que me oyen, y nosotros tenemos que aprender a ser selectivos a lo que dejamos entrar a nuestro corazón y a nuestra mente, y por eso tenemos que ser selectivos con lo que nosotros oímos y a lo que nos exponemos. Obviamente hay momentos donde no tenemos opción de exponernos a ciertas cosas que llegan a nuestros oídos, pero mientras nosotros tengamos la oportunidad de elegir, elijamos irnos de conversaciones o cortar con personas que lo único que hacen es drenar nuestra energía por medio de palabras negativas. Pongámosle una parada y digámosle, mira, la verdad que tu reporte, en lugar de animarme, de verdad que daña mi fe. Por favor, ya no quiero que me digas más esas cosas. Si se trata de una persona, obviamente, con la que no podemos cortar relación porque continuamente es parte de nuestra vida, ¿no? Nuestra familia o en el trabajo. Pero pongamos un alto. Digámosle a esas personas de una manera muy respetuosa, mira, mejor ya no des tu opinión. ¿Para qué? Para que la otra persona también sea sana, porque muchas veces no es que lo hacen de maldad, sino que están acostumbrados desde su niñez, crecieron en casas o en culturas donde era continuo la crítica, continuo lo negativo, el pesimismo, y para ellos eso ya se ha convertido en un nivel de vida normal. La normal para ellos es continuamente estar hablando palabras tóxicas y negativas, y cuando nosotros venimos de manera respetuosa a decirles, mira, esto no me edifica, esto en vez de animarme me daña, nosotros estamos aportando algo bueno para ellos, para que ellos puedan darse cuenta que ese tipo de comportamiento no solo está dañando a los que escuchan, sino también a nosotros mismos. Y entonces veamos la otra cara de la moneda. Nosotros entonces también ayudemos a otras personas en el hablar de una manera como Dios ve las cosas, y no hablar continuamente con una manera de crítica o comentarios imprudentes o comentarios fuera de lugar que lo único que traen es algo negativo y pesimismo sobre la vida de las personas. Si no tenemos nada que edifique para decir, mejor guardémonos nuestros comentarios, mejor guardémonos esas maneras de pensar, para que no dañemos la fe, la esperanza, la seguridad de esa persona que está tratando y está ya de por sí luchando con situaciones. Entonces esto, amigos, es bien importante que lo tomemos en cuenta para que de ahora en adelante tengamos cuidado en lo que oímos. Hay conversaciones, hay cosas que oímos que nos dañan y nos ensucian también. Tenemos que ser selectivos lo que vemos en redes sociales, lo que oímos, a las personas que les estamos prestando el oído, porque hay personas que solo se dedican a criticar, hay personas que solo se dedican a emitir juicios, hay personas que solo se dedican a mostrar lo malo, lo negativo de todo panorama
panorama, exagerando y trayendo una percepción que no es real, como estaba pasando con estos espías. Ellos cómo iban a saber cómo los veían los habitantes. Ellos empezaron a decir, ellos nos veían a nosotros como saltamontes, como langostas. Bueno, ¿cómo tú puedes saber qué es lo que piensa una persona de ti? Todo eso son conjeturas, todo eso son percepciones que se forma la gente porque están acostumbrados a ver lo negativo y a añadir un morbo amarillista. Hay personas que están acostumbradas a hablar con morbo amarillista porque les gusta crear una reacción en las personas. Y entonces, ¿qué pasa? Son como esas olas que se llevan a el ánimo de las personas, que se llevan la fe de las personas, la seguridad de las personas. Son personas que viven de la reacción de otros porque quieren tener la atención, quieren agitar el ambiente, agitar a la gente. Entonces, por eso nosotros necesitamos entender que eso nos daña, que eso nos daña completamente. Y hay muchos sistemas de creencias que nos dañaron en el pasado y que todavía son una limitación para nosotros, para lo que Dios quiere hacer con nosotros, para lo que Dios quiere que tú emprendas en tu vida. Muchas veces eso es una limitación porque continuamente estuviste escuchando gente que hablaba mal y que te decía cosas que formaron en ti una incapacidad, una limitación. Entonces hoy quiero dejarles esto para que meditemos. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿A qué le estamos prestando oído? Y necesitamos saber que si no tenemos el control de lo que vamos a oír, entonces lo desechemos y empecemos a llenarnos de lo que dice Dios, de lo que dice la palabra de Dios, averiguar la verdad de cada situación. No porque nos dicen que un hermano dijo esto de nosotros ya nos vamos a poner a creer y entonces ya vamos a tener una creencia incorrecta sobre el hermano o sobre la vecina o sobre cualquier persona. No podemos creer todo lo que venga a nuestros oídos, hermanos. Tenemos que empezar a ser selectivos a lo que dejemos entrar en nuestro corazón. Por eso en Proverbios dice que debemos cuidar nuestro corazón y esta es una manera de cuidar el corazón. Ser selectivos en lo que oímos, no dejar que todo lo que oímos entre a nuestro corazón, empezar a separar lo que no nos conviene oír, separar esos canales que no nos conviene oír, esas fuentes que no nos conviene oír, esas personas que no nos conviene oír, dejarlas y empezar a oír lo que dice Dios y va a ver cómo va a cambiar su ánimo, su fe, su confianza en usted mismo y en Dios, que es lo más importante. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente video.